Esto en cierta forma podría haber sido verdad. Miss Everett había repartido su corazón de forma imparcial por todo su organismo, de tal modo que, como lógica consecuencia, su lugar natural estaba prácticamente vacío. La misma pregunta rozó de nuevo los labios de Lennox mientras observaba sentado el trabajo consumado de Baxter, pero, si bien el retrato de Marian la sugería, no daba la respuesta. Solo ella la conocía. Lennox tenía la impresión de que alguna acción extrañamente poderosa había extraído la verdad del fondo del corazón de su prometida y la había escrito allí, sobre el lienzo, con firmes pero apasionadas líneas. Marian era todo ligereza. Su encanto residía en su volubilidad. ¿Sería posible que su alma fuera igual de antojadiza? Era una criatura sin fe y sin conciencia. ¿Cuál era, si no, el significado de ese terrible vacío y oscuridad que apagaba la luz de sus ojos y robaba la sonrisa de sus labios? Esto era lo que más llamaba la atención, dado que en tantos otros aspectos el pintor había sido profundamente justo, mostrándose tan fiel y cordial como inteligente. El retrato no ofendía la apariencia de la joven en lo más mínimo, no había un solo rasgo que no hubiese sido representado de forma convincente y delicada. ¿Era Baxter un hombre de gran perspicacia, un observador incomparable, o había sido un simple pintor, paciente e inmutable que creaba infinitamente mejor de lo que sabía? Un mero pintor, ¿no se habría contentado con representar a Miss Everett en el estilo poderoso, rico y objetivo del que la obra era tan buen ejemplo, sin hacer nada más? Porque era evidente que Baxter había hecho más, había pintado con algo más que conocimiento, con imaginación, con sentimiento. Había casi compuesto y su composición había abrazado la verdad. Lennox no fue capaz de dar respuesta a sus dudas. Le habría gustado creer que no había más imaginación en el cuadro que la aportada por su propia mente, y que la débil dulzura en los ojos y labios de la imagen era tan solo la sonrisa de la juventud y la inocencia. Se sentía confundido e intranquilo, lleno de absurdas sospechas. Apagó las luces y dejó el retrato en una amable oscuridad. Más tarde, en parte como desagravio a su prometida y en parte como propia recompensa, fue a visitar a Marian. Comprobó que ella, al menos, no tenía ninguna queja. Pensaba que el retrato era un éxito absoluto y estaba totalmente dispuesta a pasar de esa forma a la posteridad. Sin embargo, cuando Lennox regresó a casa, volvió al estudio para observar el cuadro de nuevo. En esta ocasión encendió tan solo una luz. ¡Oh, horror! Era peor que con varias y la apagó apresuradamente. Baxter acudió al día siguiente, como había prometido. Mientras tanto, el pobre Lennox había pasado 12 horas de ininterrumpida reflexión y la expresión de angustia en sus ojos había adquirido una intensidad que, como el pintor comprobó, no era un mero tributo a su habilidad, sino que obedecía a un asunto de mayor trascendencia. ¿Es posible que esté celoso?, pensó Baxter. Él había sido tan ajeno a cualquier otro plan que no fuera el de pintar un buen retrato que su conciencia fracasó en revelarle el origen de la preocupación de Lennox. Aun así, comenzó a sentir lástima de él. De hecho, se había sentido tentado a compadecerle desde el primer momento. Lennox le agradaba y sentía aprecio por él. Lo consideraba como una persona inteligente y sensible y lamentaba que un hombre así, con grandes necesidades espirituales, uniera su destino con el de Marian Everett. Sin embargo, decidió enseguida que Lennox sabía muy bien lo que hacía y que no necesitaba ningún consejo. Se casaba con los ojos abiertos y había valorado los riesgos frente a los beneficios. Cada uno tiene su propio gusto y a los 35 años John Lennox no necesitaba que le dijeran que Miss Everett no era todo lo que parecía ser. De este modo, Baxter había dado por hecho que su amigo había escogido deliberadamente como segunda esposa a una mujer que destacaba únicamente por su belleza, una mujer con talento para recibir visitas y que haría un placentero uso de su dinero. Ignoraba completamente la naturaleza sincera de la pasión que sentía el pobre hombre, así como la medida en que su felicidad estaba unida a lo que el pintor habría llamado su engaño. Su única preocupación había sido hacer bien su trabajo, y lo había hecho todavía mejor a causa de su antiguo interés en el rostro cautivador de Marian. Es, en efecto, muy cierto que en el retrato había infundido aquella fuerte caracterización y profunda realidad que habían capturado la atención de su amigo, pero lo había hecho sin esfuerzo ni malicia alguna. La mitad artística del carácter de Baxter ejercía un lujurioso dominio sobre su otra mitad humana, alimentada de sus desengaños y desarrollada mediante sus alegrías y tribulaciones.
Todo esto demuestra que el muchacho era, en efecto, un verdadero artista. En lo más profundo de los insondables recovecos de su naturaleza fuerte y sensible, su talento había entrado en comunión con su corazón y había transmitido al óleo la carga de su desencanto y resignación. Tras su pequeña aventura con Marian, Baxter había conocido a una muchacha a quien consideró podía amar y en quien confiar para siempre, y sereno y fortalecido por este nuevo sentimiento había sido capaz de volver a asumir con más claridad los defectos de su antiguo amor. Había pintado, por lo tanto, con sentimiento. Miss Everett no habría esperado que lo hiciera de otra forma. Se había esforzado al máximo y su trabajo se vio mejorado por la ayuda inesperada de su convencimiento. Lennox había empezado a sentir mucha curiosidad por averiguar el modo en que su prometida y el autor del cuadro se habían conocido, pero no estaba celoso en absoluto. De alguna forma, consideraba que nunca más podría volver a sentir celos. Al averiguar, sin embargo, los términos de su antigua relación, consideró fundamental evitar que el joven sospechara que hubiera descubierto en el retrato ningún defecto esencial. Su vieja amistad con Miss Everett le ha sido evidentemente de gran ayuda, dijo Lennox con franqueza. Supongo que sí, dijo Baxter. De hecho, en cuanto empecé a pintar, su rostro volvió a mí como si fuera una melodía algo conocida. En aquel momento era maravillosamente hermosa. Era 2 años más joven. Sí, y yo era 2 años más joven. Decididamente tiene razón. He hecho uso de mis viejas impresiones. Baxter estaba dispuesto a confesarlo todo, pero decidió no revelar nada que Marian se hubiera guardado para sí. No se sorprendía de que no le hubiera contado nada a Lennox acerca de su antiguo compromiso. Se lo esperaba, pero habría encontrado imperdonable tener que enmendar su omisión. El dolor y la sospecha habían agudizado profundamente los sentidos de Lennox, que no pudo evitar detectar en los ojos de su compañero una cierta reticencia. Decidió acabar con ella. Tengo curiosidad por saber si estuvo alguna vez enamorado de Miss Everett. No tengo inconveniente en decir que sí, replicó Baxter, imaginando que una confesión general le ayudaría más que una negación particular. Soy uno de los miles, supongo, o quizás uno de solo un centenar, pero puede ver que ya lo he olvidado. Estoy prometido para casarme. El semblante de Lennox se iluminó. Eso es. Ahora sé lo que no me gustaba de su cuadro, el punto de vista. No estoy celoso, añadió. Si lo estuviera el cuadro me gustaría todavía más. Parece haberse recuperado de su amor demasiado bien. Es evidente que la pobre muchacha no le importa mucho. Usted la amaba, pero ella no correspondió a sus sentimientos y ahora usted toma su venganza. Trastornado por el dolor, Lennox buscaba refugio en una rabia irracional. Baxter se mostró desconcertado. Admitirá, dijo con una sonrisa, que es una venganza muy bella. Y todo su amor propio profesional acudió en su ayuda. He pintado para Miss Everett el mejor retrato que se haya pintado en América. Ella misma está absolutamente satisfecha. Ah, dijo Lennox con gran disimulo, Marian es generosa. Bien, entonces, dijo Baxter, ¿qué tiene que objetar? Usted me acusa de conducta escandalosa y estoy obligado a rendirle cuentas por ello. La furia de Baxter iba en aumento y con ella la sensación de los méritos de su cuadro. ¿Cómo he pervertido la expresión de Miss Everett? ¿Cómo me he equivocado al representarla? ¿Qué le falta al retrato? ¿Está mal dibujado? ¿Es vulgar? ¿Es ambiguo? ¿Es presuntuoso? La paciencia de Baxter llegó a su fin conforme recitaba todas estas acusaciones. Por el amor de Dios, sabe tan bien como yo que el cuadro es excelente, exclamó. No pretendo negarlo. Me sorprende tan solo que Marian accediera a volverle a ver. Cabe destacar en honor a la verdad que Baxter cumplió con su resolución de no traicionar a la muchacha y que en su lugar estaba dispuesto a hacer creer a Lennox que el suyo había sido un amor no correspondido. Ah, como dice, exclamó, Miss Everett es tan generosa. Lennox fue tan insensato como para tomar esta declaración como una confesión. Cuando digo que se ha vengado, Mr. Baxter, no me refiero a que lo haya hecho gratuitamente o de forma consciente. Mi querido amigo, ¿cómo podía evitarlo? El desencanto era proporcional a la pérdida y la reacción al desengaño. Sí, todo ello es cierto, pero mientras tanto sigo esperando en vano saber qué es lo que he hecho mal. La mirada de Lennox osciló entre Baxter y el cuadro. Le desafío a que me lo diga, dijo el pintor. He representado a Miss Everett simplemente tan encantadora como es en realidad. ¡Al diablo con sus encantos! Exclamó Lennox. Si no fuera el caballero que, a pesar de su rabia, creo que es Mr. Lennox, continuó el joven, creería que usted... Prosiga. ¿Cómo me creería?
Creería que su objetivo es simplemente quitarle el valor al retrato. Lennox hizo un gesto de profunda impaciencia. El pintor estalló en risa y la discusión se dio por terminada. Baxter tomó instintivamente sus pinceles y se aproximó al retrato con un vago deseo de detectar errores latentes mientras Lennox se preparaba para irse. Quédese, dijo el pintor mientras el otro abandonaba la habitación. Si la pintura le ofende realmente, la borraré. Solo tiene que decírmelo, y tomó una gruesa brocha cubierta de pintura negra. Pero Lennox sacudió la cabeza con decisión y se fue. Unos instantes después, sin embargo, reapareció. Puede hacerla desaparecer, dijo. Al fin y al cabo, la pintura ya es mía. Pero entonces fue Baxter quien negó con la cabeza. Ahora es demasiado tarde, respondió. Ha perdido su oportunidad. Lennox se dirigió directamente a casa de Miss Everett. Marian estaba en el salón con algunas visitas de la mañana y su prometido esperó hasta que se despidió de ellas. Una vez solos, Marian comenzó a burlarse de sus visitantes y a parodiar algunas de sus formas de actuar, lo que hacía con gran elegancia y humor. Pero Lennox la interrumpió y regresó al asunto del retrato. Había reconsiderado sus objeciones de la noche anterior. Le gustaba. Marian, me sorprende que accedieras a volver a ver a Mr. Baxter, dijo. ¿Por qué? Preguntó Marian, en guardia. Se dio cuenta de que su prometido sabía algo y no tenía intención de comprometerse hasta averiguar cuánto. Un antiguo amor es siempre peligroso. ¿Un antiguo amor? Y Marian se sonrojó considerablemente, pero se recuperó con rapidez. Dime, ¿de dónde has sacado esas encantadoras noticias? Ah, salió en la conversación, dijo Lennox. Marian dudó por un momento. Entonces dijo con una sonrisa. Bueno, fui valiente y acudí. ¿Por qué no me lo contaste? Prosiguió Lennox. ¿Contarte el qué, mi querido Lennox? ¿El qué? La pequeña pasión de Baxter. Vamos, no seas modesta. Modesta. Marian respiró con energía. ¿Qué quieres decir, querido? Diciéndole a tu esposa que no sea modesta. Por favor, no me hagas preguntas sobre las pasiones de Mr. Baxter. ¿Qué sé yo de ellas? ¿No sabías nada de esto? Ah, querido, sé mucho más de lo que desearía, pero Baxter ya se ha olvidado absolutamente de todo y está prometido. Está prometido, pero no se ha olvidado lo suficiente. Es un tipo honesto, pero recuerda su predilección. Lo mínimo que podía haber hecho era evitar que su cuadro se convirtiera en algo sentimental. Te vio tal como él te imaginaba, como deseaba verte, y te ha dado una ligera apariencia de lo que se le antoja como belleza moral, lo que está a un paso de estropear el cuadro. Baxter no tiene una gran imaginación y esta misma apariencia, de hecho, no expresa sino insensatez. Afortunadamente es un hombre de extraordinario talento y un auténtico pintor y ha hecho un buen retrato a pesar de sí mismo. John Lennox se rebajó a expresar tales argumentos para ahogar la evidencia de su juicio, pero una vez que un amante comienza a dudar, no puede dejar de hacerlo cuando lo desea. A pesar de sus más sinceros esfuerzos para creer en Marian como antes, para aceptarla sin escrúpulos y sin dudar, fue incapaz de reprimir un impulso de constante desconfianza y aversión. El encanto se había roto y no había forma de arreglarlo. Lennox permanecía de pie, medio alejado, observando el semblante de la pobre muchacha, valorando sus palabras, analizando sus pensamientos e intentando adivinar sus intenciones. La conducta de Marian bajo esta dura prueba fue realmente heroica. Sentía que un sutil cambio había tenido lugar en los sentimientos de su futuro marido, un cambio cuya causa no era capaz de averiguar y que ponía en peligro sus perspectivas. Algo se había roto entre ambos y ella había perdido la mitad de su influencia. Marian estaba profundamente angustiada, y más si cabe porque aquella suprema y profunda personalidad que había reconocido siempre gratamente en Lennox podía entonces, como aventuraba, ocultar algún atrevido y amenazante plan. ¿Podría estar considerando una completa ruptura? ¿Sería su intención sustraer de sus labios el dulce, sabroso y oloroso cáliz de ser la esposa de un bondadoso millonario? Marian arrojó una mirada temblorosa a su pasado y se preguntó si Lennox habría descubierto alguna sombra. De hecho, y por lo que importaba, ¿no debería desafiarla a que lo hiciera? No había hecho nada malo realmente, no había ninguna mancha visible en su historia. Si era verdad que estaba ligeramente descolorida por una cierta y vaga oscuridad moral, pero no era peor que la de otras muchachas. Se había preocupado únicamente de divertirse, pero ¿para qué si no se educaba a las jóvenes? En general, ¿no debería sentirse tranquila? Se aseguró a sí misma que así debía ser, pero sin embargo también sentía que si John deseaba romper su compromiso lo haría por elevados y abstractos motivos, y no porque ella hubiera cometido alguna que otra travesura.
sería simplemente porque él había dejado de quererla. De poco le serviría asegurarle que pasaría por alto esta circunstancia y que perdonaría las deudas del corazón. Sin embargo, y a pesar de sus odiosas aprensiones, mantuvo la sonrisa de forma constante. Los días transcurrieron, y John consintió en seguir adelante con el compromiso. Faltaba tan solo una semana para el casamiento. 6 días. 5. 4. La sonrisa de Miss Everett se volvió menos mecánica. John había pasado, al parecer, por una crisis moral e intelectual, inevitable en un hombre de su formación y con la que Marian no tuvo nada que ver. La víspera de la ceremonia, Lennox había interrogado su corazón y descubrió que ya no era joven ni capaz para soportar los caprichos de la pasión. Había decidido llamar a las cosas por su nombre y admitir ante sí mismo que no se casaba por amor, sino por amistad y un poco, tal vez, por prudencia. Según la opinión de Marian, el motivo por el cual Lennox se abstuvo de revelarle esta razonable opinión era el respeto que él sentía hacia la elevada consideración que ella pudiera tener sobre el asunto. Lennox había escogido para el día de su boda el último jueves de octubre. El viernes anterior, mientras pasaba por Broadway, se detuvo en Goupil para comprobar si su encargo para enmarcar el retrato estaba listo. El cuadro se había llevado a la tienda y una vez enmarcado, a petición de Baxter y con el consentimiento de Lennox, se había colocado durante unos días en la sala de exposiciones. Lennox subió para mirarlo. El retrato descansaba sobre un caballete al final de la sala y había 3 observadores alrededor, un caballero y 2 damas. El resto de la habitación se mostraba vacío. Al aproximarse al cuadro, Lennox se dio cuenta de que el caballero era Baxter. Este procedió con las presentaciones y Lennox reconoció a la dama más joven, a la prometida del artista. La otra, su hermana, era una mujer pálida, sin atractivo y con la mirada enferma, sentada en una silla. No hizo amago de hablar. Baxter explicó que las damas habían llegado de Europa tan solo el día antes y que su primera ocupación había sido enseñarle su obra maestra. Sara, dijo él, ha estado elogiando enormemente a la modelo, a quien según ella la copia no hace justicia. Sara era una muchacha alta y morena de unos 20 años. Tenía unos rasgos irregulares, un par de brillantes ojos oscuros y una sonrisa radiante que mostraba unos dientes blancos. Evidentemente, una excelente persona. Se dirigió a Lennox con una mirada de sincera simpatía y con una voz rica y profunda dijo: «Su prometida debe de ser muy bella». «Así es», dijo Lennox con los ojos fijos en el agradable rostro de la muchacha. «Tiene que conocerla, y ella a usted también». «Estoy segura de que me encantará verla», dijo Sara. «Es muy similar a como se muestra aquí», dijo Lennox. «Mr. Baxter tiene un gran talento». «Sé que Mr. Baxter tiene talento, pero ¿qué es un cuadro en el mejor de los casos? No he visto nada más que cuadros en los últimos 2 años y no he encontrado ni una sola muchacha hermosa». La joven miraba el cuadro con admiración más que evidente, y mientras Baxter hablaba con la otra dama, Lennox depositó una larga y encubierta mirada sobre su fiancé. Esta última se había colocado de tal forma que su cabeza se hallaba casi en yuxtaposición inmediata con la de la imagen de Marian, y por un instante la frescura e intensa animación que florecía en sus rasgos pareció borrar las líneas y los olores del óleo. Pero al momento siguiente, mientras Lennox lo observaba, el rosado círculo del rostro de Marian resplandeció con una claridad implacable, y sus despreocupados ojos azules miraron a los suyos con una cínica formalidad. Se despidió bruscamente de sus compañeros y se dirigió hacia la puerta, pero al llegar allí se detuvo. Colgado en la pared se hallaba el cuadro de Baxter, Mi última duquesa. Quedó asombrado. ¿Eran ese rostro y ese cuerpo los que hacía un mes le habían recordado a su prometida? ¿Dónde residía ahora el parecido? Era apenas tan imperceptible que parecía no haber existido nunca. El cuadro, además, era un trabajo muy inferior al del último retrato. Lennox miró de nuevo a Baxter, tentado a medias de pedirle una explicación o al menos de expresarle su perplejidad, pero el pintor y su enamorada se habían inclinado para examinar un diminuto boceto próximo al suelo, mostrándose las cabezas de ambos en deliciosa contigüidad. Fue difícil decir cómo transcurrió la semana. Hubo momentos en los que Lennox sentía que la muerte era preferible a la vacía unión que entonces se presentaba ante él, y que el único rumbo posible era legar sus propiedades a Marian y poner fin a su existencia. Hubo otros momentos en los que, de nuevo, se sentía justamente reconciliado con su destino. Solo tenía que reunir sus viejos sueños e ilusiones como si fueran un haz de leña, romperlos sobre su rodilla y todo habría acabado.
No podría juntar en su lugar un bonito racimo de moderadas y racionales esperanzas y unirlas con un lazo blanco. Su amor y su juventud habían muerto, eso era todo. No sabía por qué hacer una tragedia de ello. La vitalidad de su amor había sido simplemente reducida y puesto que había de ser efímera, era mejor que muriera antes del matrimonio, y no después. En cuanto al matrimonio, debía mantenerse, pues no tenía por qué tratarse necesariamente de una cuestión de amor. Carecía de la cruel coherencia necesaria para privar a Marian de su futuro. Si se había confundido con ella y la había sobrevalorado, la culpa era solo suya, y era injusto hacerle pagar por su error. Cualesquiera que fueran sus defectos, era profundamente involuntario, y estaba claro que sus intenciones eran buenas para con él. No sería una compañera, pero sería al menos una esposa fiel. Con la ayuda de esta desalentadora lógica, Lennox llegó a la víspera del día de su boda. Su conducta hacia Miss Everett durante la semana anterior había sido profundamente tierna y amable. Sentía que, al perder su amor, ella había perdido un preciado tesoro y a cambio él le ofrecía una devoción absolutamente inquebrantable. Marian le había preguntado por los motivos de su desánimo y su aire preocupado, y él le había respondido que no se encontraba muy bien. El miércoles por la tarde montó a caballo y cabalgó durante un largo rato. Regresó al anochecer y se encontró en el hall con su vieja ama de llaves. Acaba de llegar el retrato de Miss Everett con un precioso marco, señor. Como no dio ninguna indicación, me he tomado la libertad de hacer que lo llevaran a la biblioteca. Pensé, y la anciana sonrió respetuosamente, que preferiría tenerlo en su habitación. Lennox entró en la biblioteca. El cuadro se encontraba en el suelo, apoyado en un alto sillón, y recibía a través de la ventana los últimos y horizontales rayos del sol. Permaneció unos instantes ante él, mirándolo con semblante demacrado. De acuerdo, exclamó finalmente, puede que Marian sea como Dios la ha hecho, pero no puedo amar ni respetar a esta detestable criatura. Miró a su alrededor con airada desesperación, y su vista recayó en un largo y afilado puñal, regalo que un amigo le había traído de Oriente, que descansaba a modo de adorno sobre la repisa de la chimenea. Lo agarró y lo clavó directamente en el bello rostro del dibujo con una euforia brutal, y arrastrándolo hacia abajo realizó un largo corte en todo el óleo. Entonces, mediante unos cuantos golpes y sin recato alguno, lo despedazó. Ese acto le proporcionó un inmenso alivio. No es preciso añadir que al día siguiente Lennox contrajo matrimonio. Al salir la noche anterior aseguró con cerrojo la puerta de la biblioteca y guardó la llave en el bolsillo de su chaleco, donde conservó mientras permanecía de pie ante el altar. Dado que abandonó la ciudad inmediatamente después de la ceremonia, el destino del cuadro no se conoció hasta su regreso 15 días más tarde. No es necesario relatar cómo explicó su hazaña a Marian y cómo se la reveló a Baxter, al menos lo hizo con coraje. Corre el rumor de que pagó al pintor una enorme suma de dinero. La cantidad probablemente sea exagerada, pero no hay duda de que el importe fue considerable. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está condenado a que le vaya en su matrimonio? Todavía es muy pronto para saberlo. Apenas lleva 3 meses de casado. Fin.